El fútbol a veces suele ser más cruel de lo que imaginamos. Panenka, el frío penalti que solo las legendarias figuras del ayer y hoy se han atrevido a patear. Es el tiro penal que puede eclipsar tu carrera hacia el mismo cielo si lo metes. Pero si lo fallas, no tengas dudas que te va a arrastrar hacia el mismísimo infierno. Todos te amarán u odiarán a muerte. Tú eliges si te atreves a patearlo o no. Brahim Díaz tuvo en sus pies la oportunidad de entregarle a Marruecos su segunda Copa Africana, un trofeo que el país lleva casi medio siglo persiguiéndolo. Imagina el peso de una nación entera sobre tus hombros. En el último suspiro de la final, ante más de 60,000 almas rugiendo en el estadio, se le presentó un penalti decisivo. Él, el héroe de todo el torneo, optó por un gesto audaz, una sutil panenca para humillar al portero. Sin embargo, el guardián senegalés le leyó la pierna a la perfección. Se quedó firme y atrapó el balón. El sueño así se evaporó. De ídolo absoluto a ser el centro de las críticas en cuestión de segundos. Pero bueno, ¿quién es en realidad este joven que cargó con las ilusiones de todo un pueblo? Como un chico de Málaga, España, terminó siendo el motor de los Leones del Atlas marroquí, y sin lugar a dudas también viene siendo una vigente figura del madridismo actual. Hoy conoceremos la historia del infravalorado Brahim Díaz, y digo infravalorado porque muy pocos recuerdan su paso por el Manchester City hasta que Guardiola lo desechó. También pocos recuerdan aquel día de cuando Brahim junto a Zlatan destrozaron a la Juventus de aquel todopoderoso Don Cristiano Ronaldo. También Brahim Díaz sería infravalorado por su selección española. Le tocó ver cómo poco a poco lo desconvocaban. Se sintió huérfano hasta de su propia selección y por ello mejor optó por deshacerse de aquel vestuario repleto de estrellas para vestir los humildes colores marroquíes. Son muchas las curvas y los sacrificios de su carrera que hoy, en medio de tantos señalamientos, merecen ser recordados. Por esto, a continuación conoceremos su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabo, que sin más preámbulo empecemos. Brahim Abdelkader Díaz nació en Málaga, España, en un 3 de agosto del año 1999. Hijo de una madre española y un padre marroquí, desde los 5 años no soltaba el balón. Su padre le improvisó un minicampo en el patio de sus abuelos, con porterías pintadas en las paredes. A los 8 años se incorporó en el Tirón Pichón, club barrial donde incluso le tocó enfrentarse contra rivales mayores. A los 11 años el Málaga FC, el gran equipo de su ciudad, no tardó en llamarlo. Ingresó a la cantera pese a las dudas iniciales de sus padres. Su papá planeaba regresarse a Marruecos por trabajo, pero ya la infancia de Brahim estaba en España, por ello decidieron quedarse. Lo invitó a un recorrido por el Camp Nou junto a otros niños prospectos. La idea era de que cambiara de casa, pero tanto Brahim como su papá dijeron que no. La vida le tenía preparado otro rumbo: Inglaterra. En el 2015, con 14 años, se mudaron todos a Manchester. Manuel Pellegrini, quien era el técnico del City para ese entonces, conocía muy bien a Brahim desde su etapa infantil en Málaga. Sería él quien impulsó su llegada al Manchester City. Fichó por una cifra simbólica de 350,000 euros. Sin embargo, se volvería a reencontrar con Guardiola en el 2016, cuando el legendario Pep llegaba al banquillo de los Citizens. Guardiola se acordaría de él y lo hizo debutar en el primer equipo con 17 años. Brahim no se achicaría a pesar de estar en la liga más exigente del mundo. En la Premier lo veríamos dar destellos de una visión privilegiada, un olfato goleador y una destreza en ascenso. En el 2018
hecho marcó un doblete ante el Fulham para la Copa de la Liga. La prensa inglesa lo describía como a una de las promesas junto a Phil Foden y Cole Palmer. Sin embargo, y sin explicación alguna, Guardiola lo comenzaría a relegar al banquillo. El equipo, con la inyección de dinero de los árabes, comenzarían a llenarse de fichajes estrellas y Brahim Díaz poco a poco sería más relegado, pero aún así el City lo quería conservar. Brahim Díaz estaba impaciente. Él no creía en la famosa frase de que algún día llegaría su momento. No, el verdadero momento está en el campo. Tenía que buscar la forma de jugar. Por ello, en enero del 2019, con 19 años, rechazó renovaciones millonarias con el City y se marchó al mismísimo Real Madrid. Pasó de un contrato simbólico de 300.000 a 17 millones de euros con el club real. Firmó hasta el 2025. Debutó rapidísimo en Copa contra el Leganés y en la Liga ante el Betis. Marcó su primer gol en mayo del 2019 contra la Real Sociedad. Sin embargo, aunque amaba al Madrid, allí también se daría de cuenta de la voraz competencia interna que había. Tenía que pelearse el puesto con figuras como Gareth Bale, Toni Kroos, Isco o Marco Asensio. Era imposible. Sin embargo, quería tener paciencia porque, bueno, era el Real Madrid. Para él era una excepción que sí valía la pena. Sin embargo, el club tuvo que cederlo para que su carrera no se enfriara en el 2020. Allí aceptó la cesión a préstamo al AC Milan junto a figuras como el veterano Zlatan Ibrahimovic. Al poco tiempo tras su llegada, el prodigio Brahim usaba la 10 y Zlatan la 11, más que épico. Debutó goleando en la Serie A, firmó un golazo en Turín ante la Juventus de su ídolo Cristiano Ronaldo, esto en un histórico 3-0. Fue clave en la Liga Italiana del 2021-2022 tras 11 años de sequía. En la Champions del 2022-2023 marcó el 1-0 ante el Tottenham en octavos. El Milan le pidió al Madrid a que le extendieran la cesión, a que se lo prestaran por unos años más, pero no. En el 2023 Florentino Pérez se los pediría de vuelta, renovándolo hasta el 2027. El viejo Florentino astuto como siempre, pero bueno, Brahim Díaz ahora empezaba a gozar de más minutos en el Madrid. Sin embargo, Ancelotti lo mantuvo lejos de la titularidad. Aún así marcó un gol ante el Braga en Champions, pero su golazo icónico llegó en la Supercopa de España del 2024, mandándose en carrera superando a Oblak, el portero rival, tras un despeje al último minuto. How quick is he? Not that quick. He's in a race with Brahim Díaz. Is he going to put this in? Well, what a weird goal that is. That's incredible, isn't it? Brahim Díaz sería parte de aquella última plantilla gloriosa de la Casa Blanca, campeona de la Champions del 2024. Hasta aquí todo bien, pero ahora hablemos a nivel de selección, donde también su carrera sufriría de bruscos cambios. Al igual que Lamine Yamal, Brahim Díaz quería optar por vestir los colores de España, más aún en medio de una generación que lo está ganando todo. Procuró decir presente en escasas convocatorias, pero cuando llegaba una copa de gran valor, tanto Luis Enrique como Luis de la Fuente lo dejaban por ignorado. Ambos técnicos priorizan a los españoles del Barça por encima de los del Madrid. No ha sido un secreto. Estuvo 7 años esperando a que España lo tomara en serio, pero en el 2024 lo ignoraron antes de la Eurocopa. Brahim llegó a la conclusión de que se le estaba yendo la vida. A nivel de selecciones, el tiempo se pasa aún más rápido. Debía tomar una decisión drástica y lo hizo. Optó por vestir los colores marroquíes. Hakimi lo terminó convenciendo. Con España ni siquiera fue uno más, pero en Marruecos terminó siendo desde el segundo uno su máxima estrella. En las clasificaciones
clasificatorias africanas marcó 2 hat-tricks, 7 goles en 4 partidos. Brahim se estrenaba como figura, metió golazos en los 3 partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en el primer marroquí en lograr dicha hazaña. En octavos, Marruecos venció a Tanzania con el gol de Brahim. En cuartos aplastarían a Camerún con su 5º gol de la Copa. En semifinales superaron a Nigeria en penales. Aquí él no falló el suyo. Marruecos volvía a pisar una final tras casi 5 décadas. Los marroquíes inundaron las calles con cabras en júbilo. El 18 de enero del 2026 llegaba la gran cita de su vida: Marruecos contra Senegal, la Senegal de Sadio Mané. Partido extremadísimamente polémico. Allí veríamos un gol anulado por el VAR. Los senegaleses protestaron, pero fue bien anulado. Sin embargo, la locura llegaría al minuto 92, penalti a favor de Marruecos tras la falta sobre Brahim. Los senegaleses estaban ardidos todavía por el gol que les anularon, y al ver que ahora les pitaban un penal en contra, estallaría la tensión en el campo. El propio entrenador llamaba a sus jugadores a que salieran. Nos vamos de esta copa. Fueron segundos agónicos. Tras 10 minutos de tensión, los senegaleses salieron al campo de nuevo para no terminar sancionados. El penal se mantenía firme y el mismo Brahim asumió el tiro. Besó el balón, suspiró y al mejor estilo de Benzema ejecutó un tiro a lo Panenka. Sin embargo, el guardameta contrario se lo leyó y terminaría atajándolo fácilmente. Brahim quedó petrificado, como si hubiera vendido su alma. Toda Marruecos caída. En la prórroga vimos el gol senegalés y el funeral marroquí. El héroe de todo el torneo, el mejor jugador y máximo goleador, literalmente de un segundo a otro se convirtió en el más odiado y en el más señalado. En un gruñir de dientes, todo el mundo que construiste ahora se te venía encima. Pidió disculpas públicas. Mi alma duele y asumo toda la responsabilidad. Tuvieron que sacarlo de Marruecos directo al aeropuerto a Madrid por motivos de seguridad. Hasta ese punto había llegado. El peso de un país recayó en sus hombros. En un gesto sublime de hombría optó por patear como solo las leyendas lo hacen, pero fallaría. Muchos lo tachan de irresponsable y es comprensible. Sin embargo, nadie puede negar lo que ha hecho por Marruecos en un solo año y medio vistiendo su selección. A nadie se le puede olvidar eso antes de crucificarlo como han querido hacer. Su historia no termina aquí. A los 26 años, Brahim sigue creciendo y sin lugar a dudas, el fútbol le debe otra revancha. Y esa revancha podría ser en el Mundial que se nos viene. Recordemos que esta Marruecos, así como lo fue en el 2022, nuevamente podría ser la sorpresa de la Copa. Pero bueno, ya lo veremos. Esta ha sido la historia del gran Brahim Díaz.